Historia real. La boda de Dolores Aguirre, 1877, Aguascalientes. La verdad dicha en voz baja. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. La mesa del fondo y la conversación que no era para él. El señor don Porfirio Leal Cisneros oyó lo que oyó a las 7:30 de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877, cuando fue a buscar el pañuelo que había dejado en el saco que estaba colgado en la percha del corredor trasero de la casa de los Aguirre, en la calle de Madero de la ciudad de Aguascalientes. El corredor trasero de la casa de los Aguirre era el corredor que daba al patio interior, donde en las noches de los eventos grandes, la familia ponía las mesas adicionales para los invitados que no cabían en el salón principal con la regularidad de los eventos que en las casas del interior del México del período tenían la escala que superaba el salón principal. En el corredor de ese sábado había 2 mesas. Una de ellas, la del fondo, estaba ocupada por los señores don Serafín Montes Aguado y don Cirilo Estrada Fuentes. El señor don Porfirio no los conocía bien. Los conocía con el conocimiento que en la ciudad de Aguascalientes de 1877 uno tiene de las personas que en los eventos de las familias de posición se cruzan con la regularidad suficiente para que el nombre y la cara sean parte del paisaje social sin que el conocimiento sea el conocimiento de la amistad o del negocio compartido. Lo que el señor don Serafín y el señor don Cirilo hablaban en la mesa del fondo del corredor, cuando el señor don Porfirio llegó al perchero en busca del pañuelo, no era la conversación que los dos habrían tenido si hubieran sabido que alguien más estaba en el corredor. Era la conversación de los dos que en la mesa del fondo se creen solos, y que en creerse solos tienen lo que tienen cuando la mesa del fondo da la privacidad que da cuando nadie más está en el corredor. El señor don Porfirio encontró el pañuelo, y en los 2 minutos que tardó en encontrarlo, tuvo lo que la mesa del fondo producía cuando la mesa del fondo no sabía que él estaba en el perchero. Lo que oyó cambió lo que el banquete de la boda de Dolores Aguirre Rivas con el señor don Facundo Serrano Lastra era para el señor don Porfirio desde ese momento. Capítulo 2. Aguascalientes en 1877, la ciudad de los viñedos y la República restaurada. Aguascalientes en 1877 era la capital del estado del mismo nombre que en el mapa del centro norte del México. Del período ocupaba la posición de la ciudad intermedia entre los grandes centros del Bajío y las ciudades del norte, con la historia del siglo XVI que la fundación de la ciudad en el año de 1575 le había dado como el punto de paso entre La Plata del norte y la Ciudad de México. Era también la ciudad de los viñedos y de las huertas, que en el altiplano aguascalentense, con el clima del semidesierto, que el agua de los ríos San Pedro y Morales suavizaba lo suficiente para la producción agrícola que en el Aguascalientes del período producía la uva y el durazno, y la granada que en los mercados del interior del país tenían la demanda que los productos agrícolas del Bajío y del centro norte producían para los mercados que el país interior tenía disponibles.
El ferrocarril central mexicano estaba en el proceso de llegar a Aguascalientes en esos años. No había llegado todavía en 1877 con la conexión que llegaría en 1884. Pero la anticipación del ferrocarril producía en la ciudad lo que describimos para las ciudades del interior que sabían que el ferrocarril venía. La actividad de los que preparan lo que tienen para cuando el ferrocarril llegue con el capital que trae. La República restaurada en 1877 estaba en el primer año del régimen de Porfirio Díaz, que había llegado al poder en noviembre de 1876 con el Plan de Tuxtepec. El período de la República restaurada que Juárez y Lerdo de Tejada habían construido desde 1867 llegaba a su fin con el acceso de Díaz al poder y el período del Porfiriato, que en los años siguientes iba a transformar el México del interior con la velocidad que describimos para otras historias. Comenzaba en 1877 con la instalación del régimen que construyó lo que construyó en los 34 años siguientes. Las familias de posición de Aguascalientes en 1877 tenían el perfil de las ciudades del centro norte del México del período. Los apellidos del comercio establecido que en la ciudad del Paso entre el norte y el centro del país tenían la posición del comercio de tránsito que la posición geográfica de Aguascalientes producía como la posición comercial natural de la ciudad que estaba donde estaba en el mapa del México del interior. Los del viñedo y de la huerta, que en los valles aguascalentenses producían los productos que describimos. Y los de las profesiones que el aparato del Estado y de la Iglesia producían en la capital del Estado, con la presencia del médico, del abogado, del notario y de los funcionarios del gobierno que en el período de la República restaurada y del inicio del Porfiriato tenían la densidad de las instituciones que el Estado pequeño, con la capital, que no era la capital de un Estado grande, pero que era la capital del Estado que era, tenía disponibles. Los Aguirre Rivas eran del comercio y de los viñedos. El señor don Evaristo Aguirre Sandoval era el propietario del almacén de géneros de la calle de Madero, y del viñedo El Refugio en los valles al oriente de la ciudad, con la combinación del comercio y de la producción agrícola, que en el Aguascalientes del período era la combinación del hombre de posición que tenía las dos fuentes de lo que la posición requería cuando se la quería, con la solidez que las dos fuentes dan cuando las dos producen. Lo que producen con la regularidad que ambas necesitan. Los Serrano Lastra eran de las profesiones. El señor don Facundo Serrano Lastra tenía 28 años y era el abogado de Aguascalientes que en el año de 1875 había comenzado la práctica en la ciudad después del título que el Instituto de Ciencias del Estado le había dado y que en los 2 años de práctica había construido la clientela del abogado joven que en la ciudad del interior del México del período construye lo que puede construir en los 2 años que tiene, cuando los 2 años son los primeros 2 años. Dolores Aguirre Rivas tenía 22 años. La boda con el señor don Facundo era el sábado 22 de septiembre de 1877. Capítulo 3. Dolores Aguirre Rivas. La novia y el noviazgo de 7 meses. Dolores Aguirre Rivas tenía los 21 años cuando el noviazgo había comenzado y los 22 de la boda, con el carácter que la hija del comerciante de géneros y del viñedo del Aguascalientes del período producía, cuando la hija crecía en la casa de la calle de Madero, con la proximidad del almacén del padre y de la huerta del viñedo, El Refugio, en los valles al oriente. Era la mujer que en los 22 años había construido la imagen de lo que quería, con la claridad que la hija del hombre de posición del centro norte del México del período producía cuando en la casa del comerciante y del viticultor había crecido con la conciencia de lo que el trabajo y el negocio producían cuando se los hacía con el criterio correcto.
era también la mujer que en el noviazgo de 7 meses con el señor don Facundo Serrano había tenido lo que los 7 meses del noviazgo del período en la ciudad del interior producían cuando los dos que lo tenían el carácter de producir lo que producían. El noviazgo de 7 meses había comenzado en el mes de febrero de 1877, cuando el señor don Facundo había pedido el permiso del señor don Evaristo para el noviazgo con la formalidad que el período requería. El señor don Evaristo había evaluado al señor don Facundo con el criterio del padre de la hija, que en el pretendiente evalúa lo que evalúa, cuando el pretendiente es el abogado joven de 2 años de práctica en la ciudad, con el título del Instituto de Ciencias del Estado y con los clientes que los 2 años habían producido. Lo que el señor don Facundo Serrano Lastra era en los términos de lo que el señor don Evaristo Aguirre evaluaba cuando evaluaba al pretendiente de la hija, era lo siguiente: el abogado joven con el título y los 2 años de práctica y la clientela que los 2 años habían dado, no la posición establecida del hombre de 20 años de práctica. La posición del hombre de 2 años de práctica, que en los 2 años había producido lo que los 2 años de práctica del hombre que tiene el criterio correcto producen cuando tiene el criterio correcto. La evaluación del señor don Evaristo había sido favorable. El noviazgo había comenzado en febrero, y en los 7 meses que siguieron, Dolores había tenido la imagen del señor don Facundo que describimos. Lo que el señor don Porfirio Leal Cisneros oyó en el corredor trasero de la casa de la calle de Madero a las 7:30 de la noche era la información que los 7 meses del noviazgo y la evaluación del señor don Evaristo no habían tenido. Capítulo 4. El señor don Serafín y el señor don Cirilo. La conversación del fondo. El señor don Serafín Montes Aguado tenía 44 años y era el notario de Aguascalientes que en los 15 años de práctica había construido la posición del notario de las familias de posición de la ciudad con el conocimiento de los documentos de esas familias que los 15 años de práctica producen, cuando el notario lleva el tiempo suficiente en la misma ciudad para que su conocimiento de las familias sea el conocimiento que el tiempo y la confianza producen juntos. El señor don Cirilo Estrada Fuentes tenía 48 años y era el comerciante de vinos y licores de Aguascalientes, que en el negocio de la uva y del vino del altiplano aguascalentense había construido la posición del comerciante que conocía la producción y la venta del vino del Aguascalientes del período con la profundidad que 20 años en ese negocio específico dan. Los dos eran invitados de la boda de Dolores Aguirre con el señor don Facundo, el señor don Serafín, porque el señor don Evaristo era cliente de su notaría desde hacía 12 años, y porque en la ciudad del interior del período el notario de la familia estaba en la lista de los invitados de los eventos grandes de esa familia, con la regularidad de los que tienen ese lugar. El señor don Cirilo, porque el comercio del vino del señor don Cirilo y el viñedo, el refugio del señor don Evaristo, tenían los negocios que en Aguascalientes el productor de la uva y el comerciante del vino tienen cuando los dos están en la misma ciudad con la misma producción. Lo que el señor don Serafín y el señor don Cirilo tenían en la mesa del fondo del corredor trasero de la casa de la calle de Madero a las 7:30 de la noche era la conversación de los dos que conocen a la ciudad y a las familias de la ciudad, con la profundidad que el notario de 15 años y el comerciante de 20 años tienen cuando los dos han estado en el mismo lugar suficiente tiempo para saber lo que saben. Y lo que sabían tenía lo que el señor don Porfirio Leal Cisneros oyó desde el perchero. Capítulo 5. Lo que el señor don Porfirio oyó. La conversación sin testigos.
El señor don Porfirio Leal Cisneros tenía 35 años y era el médico de Aguascalientes, que en 10 años de práctica había construido la clientela del médico que en la ciudad del interior del México del período tiene la presencia del profesional, que en las casas de las familias de posición es el médico de la familia, con la intimidad que el médico de la familia tiene cuando lleva suficiente tiempo siendo el médico de las mismas familias. Era médico de los Aguirre. Había estado en la casa de la calle de Madero con la regularidad de los eventos en que el señor don Evaristo o la señora Amparo Rivas de Aguirre o Dolores misma habían necesitado al médico con las enfermedades ordinarias que en las familias del período producían la visita del médico, y estaba en el banquete de la boda de Dolores con la presencia del médico de la familia en el evento grande de esa familia. Lo que el señor don Porfirio oyó desde el perchero del corredor trasero cuando buscaba el pañuelo era esto, y lo oyó en el orden en que lo oyó porque llegó al perchero cuando la conversación estaba en el punto donde estaba. El señor don Serafín le decía al señor don Cirilo que en el mes de enero de 1877, un mes antes de que el señor don Facundo Serrano pidiera el permiso del señor don Evaristo para el noviazgo con Dolores, el señor don Facundo había venido a la notaría de la calle de Morelos a consultar algo. Lo que el señor don Facundo había consultado en enero de 1877 era lo que el señor don Serafín describía en la conversación de la mesa del fondo con el señor don Cirilo, que el señor don Facundo había preguntado al señor don Serafín en qué condiciones un abogado joven con 2 años de práctica podía acceder al capital de un viñedo establecido en los valles de Aguascalientes mediante el matrimonio con la hija del propietario del viñedo, y cuáles eran las condiciones que el derecho del período establecía para el manejo del capital de la esposa cuando el marido era el abogado de oficio y la esposa era la heredera de un patrimonio agrícola. El señor don Serafín había respondido lo que el señor don Serafín respondía cuando un cliente le hacía una consulta de ese tipo. Lo que el derecho civil del período establecía sobre los bienes de la sociedad conyugal, sobre el manejo de los bienes de la esposa por el marido cuando el matrimonio era el matrimonio de bienes mancomunados que el período producía como el régimen por defecto, y sobre las posibilidades que la práctica jurídica del período daba al marido para administrar lo que el matrimonio ponía bajo su administración. El señor don Serafín le decía al señor don Cirilo que no había sabido en enero de 1877 que la hija del propietario del viñedo que el señor don Facundo le estaba describiendo era Dolores Aguirre. Lo había sabido en febrero, cuando el señor don Facundo había pedido el permiso del señor don Evaristo para el noviazgo. Y en ese saber había tenido lo que el notario de 15 años tiene cuando recibe la información que la nueva información le da sobre lo que la consulta de enero había tenido como el contexto que la consulta no decía directamente. El señor don Porfirio encontró el pañuelo. Salió del corredor sin que el señor don Serafín ni el señor don Cirilo supieran que había estado en el perchero. Capítulo 6. El señor don Porfirio en el salón. Lo que hacer con lo que oyó. El señor don Porfirio Leal Cisneros volvió al salón principal de la casa de los Aguirre con el pañuelo en el bolsillo del saco y con lo que el corredor trasero le había dado desde el perchero. El banquete de la boda de Dolores con el señor don Facundo llevaba 2 horas y media. Los 87 invitados del salón tenían lo que los 87 invitados de los banquetes del período tienen cuando el banquete va bien, y cuando la noche de un sábado de septiembre en Aguascalientes, con el vino del viñedo, el refugio que el señor don Evaristo había puesto en las mesas tiene el estado que esa combinación produce. El señor don Porfirio tenía lo que el corredor le había dado, y tenía las opciones que la situación producía como las opciones disponibles con lo que tenía. La primera,
No hacer nada con lo que había oído. Era la opción más cómoda. Lo que había oído, lo había oído en un corredor donde no debería haber estado más de lo que el perchero requería y desde donde la conversación del señor don Serafín y del señor don Cirilo no estaba destinada a llegar. Hacer nada con lo que oyó era lo que la situación producía como la opción de no interferir en lo que no era la conversación a la que había sido invitado. La segunda, hablar con el señor don Evaristo. Era la opción del médico de la familia que en la información que tiene sobre algo que concierne a la familia, tiene la responsabilidad profesional y humana de dar esa información a quien en la familia tiene la posición de hacer lo que la familia hace cuando la información llega a quien la tiene que hacer llegar. La tercera, hablar con Dolores directamente. Era la opción que en los términos de lo que la situación producía, tenía el peso del que da la información directamente a la persona que la información concierne de la manera más directa. El señor don Porfirio consideró las tres opciones con el vino del señor don Evaristo en la copa y con el salón de los 87 invitados y con Dolores en el extremo del salón, con el señor don Facundo y con la noche del sábado 22 de septiembre de 1877. Eligió la segunda. En el capítulo 7, el señor don Porfirio y el señor don Evaristo. La conversación del corredor principal. El señor don Porfirio Leal Cisneros buscó al señor don Evaristo Aguirre Sandoval en el salón a las 8:15 y le pidió con la voz del médico de la familia y con el gesto que esa voz y ese gesto producen en el que los recibe, cuando el que los recibe tiene la relación con el médico que el señor don Evaristo tenía con el señor don Porfirio, un momento en el corredor, si podía. El señor don Evaristo fue al corredor principal de la casa de la calle de Madero, que era el corredor que daba al jardín interior con las macetas de geranio, que la señora Amparo cuidaba con la regularidad de la señora que en los geranios tiene lo que los geranios dan cuando se los cuida con regularidad. Era el corredor distinto del corredor trasero, donde el perchero y la mesa del fondo estaban. Era el corredor que la casa de los Aguirre tenía como el espacio de las conversaciones que merecían el corredor. El señor don Porfirio le contó al señor don Evaristo lo que había oído con la versión que describimos, que había ido al perchero del corredor trasero en busca del pañuelo, que el señor don Serafín y el señor don Cirilo estaban en la mesa del fondo con la conversación que describimos, y que en el tiempo que tardó en encontrar el pañuelo, había oído lo que el señor don Serafín le estaba diciendo al señor don Cirilo sobre la consulta de enero de 1877 del señor don Facundo en la notaría de la calle de Morelos. El señor don Evaristo escuchó lo que el señor don Porfirio le contó con el silencio del hombre de 54 años, que en el corredor del jardín interior de su propia casa, en el banquete de la boda de la hija, recibe lo que el médico de la familia le está dando. Cuando el señor don Porfirio terminó, el señor don Evaristo no dijo nada en los primeros segundos. Era el silencio que el peso de lo que había escuchado producía en los primeros segundos antes de que las palabras llegaran. ¿Estás seguro de lo que oíste?, preguntó el señor don Evaristo. Lo que el señor Serafín le decía al señor Cirilo era lo que te acabo de decir, dijo el señor don Porfirio. La consulta de enero. Lo que el señor Facundo le preguntó sobre el viñedo y el matrimonio. Y lo que el señor Serafín dijo sobre cuándo supo que el viñedo del que le estaban hablando era el tuyo. El señor don Evaristo asintió con el asentimiento, del que en el asentir confirma que ha recibido lo que ha recibido y que en recibirlo tiene la evaluación que viene después del silencio de los primeros segundos. ¿El señor Serafín sabe que lo oíste? No, dijo el señor don Porfirio. Capítulo 8.
El señor don Evaristo. Lo que el padre de la novia procesó. El señor don Evaristo Aguirre Sandoval tenía 54 años y era el comerciante de géneros y viticultor, con los 20 años de almacén y los 15 años del viñedo, el refugio que describimos. Era también el padre de Dolores, con el conocimiento de la hija, que los 22 años de ser el padre de la hija mayor producen cuando el padre tiene la atención que el señor don Evaristo tenía cuando se trataba de la hija. Lo que el señor don Evaristo tenía en el corredor del jardín con los geranios de la señora Amparo a las 8:45 de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877 era lo que el señor don Porfirio le había dado. Lo que eso producía en él era la imagen de la consulta del señor don Facundo en la notaría de enero de 1877, puesta junto a la imagen del señor don Facundo que los 7 meses del noviazgo habían dado al señor don Evaristo con la evaluación que el padre de la novia hace cuando en el pretendiente evalúa lo que evalúa. Las dos imágenes juntas producían lo que las dos imágenes producen cuando se las pone juntas y cuando se tiene la información que las dos dan. El señor don Evaristo era el comerciante de géneros y viticultor. En 20 años de almacén y 15 años de viñedo, había evaluado a los proveedores y a los clientes y a los socios con el criterio que 20 años de evaluaciones en el comercio y en la viticultura producen cuando el que las hace tiene el criterio que el señor don Evaristo tenía. Ese criterio tenía el instrumento de distinguir lo que la información sobre una persona dice sobre esa persona cuando se la pone junto con lo que uno ya sabe de esa persona. Lo que la imagen de la consulta de enero, puesta junto con la imagen del señor don Facundo, de los 7 meses del noviazgo, le decía al señor don Evaristo, con ese instrumento, era lo que el señor don Evaristo procesó en el corredor del jardín con los geranios, en los minutos que el señor don Porfirio le daba con el silencio del médico, que en el corredor tiene la paciencia del que ha dado lo que tenía, y que en darlo da al que recibe el tiempo que el recibir requiere. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó el señor don Porfirio al señor don Evaristo cuando el silencio había durado lo que había durado. Hablar con el señor Serafín, dijo el señor don Evaristo. Primero, capítulo 9. El señor don Evaristo y el señor don Serafín. Lo que el notario dijo. El señor don Evaristo Aguirre fue a buscar al señor don Serafín Montes en el corredor trasero de la casa de la calle de Madero a las 8:10 de la noche, con el movimiento del hombre de 54 años, que en el anfitrión del banquete de la boda de la hija tiene la confianza de moverse por su propia casa, con la naturalidad de quien sabe lo que busca, y lo busca en el lugar donde y sabe que está. El señor don Serafín estaba todavía en la mesa del fondo con el señor don Cirilo. El señor don Cirilo se levantó cuando llegó el señor don Evaristo con el movimiento del que en la llegada del anfitrión tiene la señal de que lo que sigue entre el anfitrión y el notario no requiere su presencia. Fue al salón con el vaso del vino del viñedo, el refugio en la mano. El señor don Evaristo se sentó en la silla del señor don Cirilo frente al señor don Serafín. Fue directo. Serafín. Alguien me contó que el señor Facundo Serrano estuvo en tu notaría en el mes de enero a preguntarte sobre el régimen de bienes en el matrimonio con la hija de un viticultor. El señor don Serafín lo miró con la expresión del notario de 15 años, que en la frase del señor don Evaristo tiene la evaluación de lo que la frase tiene, que alguien había oído la conversación de la mesa del fondo. Sí, dijo el señor don Serafín, no la negación ni el rodeo. La confirmación directa del notario que en la situación que tiene frente a él tiene el instrumento de la honestidad que la situación requería. ¿Qué te preguntó?, dijo el señor don Evaristo. El señor don Serafín le dijo al señor don Evaristo lo que le dijo con la versión del notario,
que en el cliente que le hace una consulta tiene la confidencialidad que el oficio establece, pero que en la situación que el señor don Evaristo le estaba poniendo frente a él, con la pregunta directa, tenía también la evaluación de que la confidencialidad de la consulta del señor don Facundo no era la confidencialidad del documento firmado, sino la confidencialidad de la conversación que un abogado joven había tenido con el notario en enero con las preguntas que había tenido. Lo que el señor don Serafín le confirmó al señor don Evaristo era lo que el señor don Porfirio le había dado al señor don Evaristo en el corredor del jardín, que el señor don Facundo había preguntado sobre el régimen de bienes en el matrimonio, cuando el marido era el abogado y la esposa la heredera de un patrimonio agrícola, y que en esa consulta había preguntado específicamente sobre las condiciones bajo las que el marido podía administrar el viñedo de la esposa en los términos que el derecho civil del período establecía. «Le dijiste en enero que la hija que te estaba describiendo era Dolores», preguntó el señor don Evaristo. «No lo sabía en enero», dijo el señor don Serafín. «Lo supe en febrero cuando pidió el permiso del noviazgo». «¿Y en febrero, cuando lo supiste, fuiste a decírselo a alguien?» El señor don Serafín tardó. Era el tardarse del notario de 15 años, que en la pregunta del señor don Evaristo tiene la pregunta que el señor don Evaristo tiene el derecho de hacer, y que la respuesta honesta requería el tardarse que el tardarse requería. «No», dijo el señor don Serafín. «En febrero evalué que lo que el señor Facundo me había preguntado era lo que un abogado joven pregunta cuando está evaluando si el matrimonio con una hija de viticultor tiene las condiciones correctas para la situación económica que ese abogado tiene. No lo evalué como la señal de que el matrimonio era el instrumento de otra cosa». «¿Y ahora?», preguntó el señor don Evaristo. El señor don Serafín lo miró. «Ahora tengo lo que tengo. Y lo que tengo es lo que me preguntó en enero, con lo que la noche de septiembre de la boda produce cuando se lo pone junto a lo que la noche de septiembre tiene». Capítulo 10. La señora Amparo, lo que la madre supo. La señora Amparo Rivas de Aguirre tenía 51 años y era la mujer que en los 27 años de matrimonio con el señor don Evaristo había tenido la posición de la señora de la casa de la calle de Madero con el almacén y el viñedo El Refugio, como los dos pilares de lo que la familia Aguirre era en Aguascalientes de 1877. Era también la madre de Dolores, con el conocimiento de la hija que los 22 años de ser la madre de Dolores producen cuando la madre tiene la atención de conocer a la hija con la proximidad que la madre y la hija tienen cuando las dos tienen la relación que la señora Amparo y Dolores tenían. Lo que la señora Amparo sabía del señor don Facundo de los 7 meses del noviazgo era lo que la madre de la novia tiene disponible cuando el novio ha estado en la casa de la familia durante el noviazgo con la regularidad que el noviazgo del período en la ciudad del interior produce cuando las visitas son las visitas que corresponden. La imagen del hombre en los eventos de la familia y en las conversaciones de la sala con la suegra, que en los eventos y en las conversaciones tiene el instrumento de ver lo que el novio da disponible cuando el novio está en la sala. Lo que la señora Amparo había visto en los 7 meses del señor don Facundo en la sala y en los eventos de los Aguirre era la imagen del abogado joven con la energía del profesional que está construyendo la práctica y con la atención que el novio que quiere hacer buena impresión pone en la sala de los suegros cuando está en la sala de los suegros con la conciencia de que la sala de los suegros requiere esa atención. El señor don Evaristo fue a buscar a la señora Amparo en el salón a las 8:30. La llevó al corredor del jardín con el movimiento del que tiene algo que decirle a la esposa en el corredor y no en el salón con los 87 invitados.
le contó lo que le contó con la versión que describimos, desde el señor don Porfirio hasta el señor don Serafín en el corredor trasero. La señora Amparo escuchó todo con el silencio de la mujer de 51 que en lo que el marido le da en el corredor, tiene lo que tiene. Cuando el señor don Evaristo terminó, la señora Amparo dijo lo que dijo. ¿Dolores sabe? No. ¿Se lo vamos a decir? El señor don Evaristo la miró. Era la pregunta que la situación producía, como la pregunta que venía después de lo que el corredor del jardín había tenido desde el señor don Porfirio hasta la señora Amparo. Depende de lo que decidamos que corresponde hacer con lo que tenemos. Lo que tenemos, dijo la señora Amparo, es que el señor Facundo le preguntó al señor Serafín en enero sobre los bienes de la esposa, y que esa pregunta la hizo antes del noviazgo. Sí, ¿y Dolores no tiene el derecho de saberlo? Capítulo 11. Lo que la consulta de enero podía significar. Las interpretaciones. El señor don Evaristo Aguirre Sandoval y la señora Amparo Rivas de Aguirre estuvieron en el corredor del jardín con los geranios a las 8:30, con la pregunta de si Dolores tenía el derecho de saber, y con lo que la noche del sábado 22 de septiembre les daba como la información disponible para evaluar lo que tenían. Lo que tenían era la consulta de enero del señor don Facundo al señor don Serafín sobre el régimen de bienes del matrimonio con la heredera de un viñedo. Y tenían la pregunta de lo que esa consulta podía significar en los términos que la situación producía, como las interpretaciones posibles. La primera interpretación, que el señor don Facundo era el abogado joven de 2 años de práctica, que en la situación económica que su práctica le daba, había evaluado en enero de 1877 si el matrimonio con la hija de un viticultor establecido era la situación económica que le permitía construir lo que quería construir con la práctica que tenía. Esa evaluación no era la evaluación del cazador de dotes en los términos del hombre que en el matrimonio busca solo el patrimonio. Era la evaluación del profesional joven que en el matrimonio evalúa las condiciones económicas como uno de los elementos que el matrimonio tiene, cuando el matrimonio es también el instrumento con que el profesional joven construye la posición que quiere construir. La segunda interpretación, que el señor don Facundo había ido a la notaría de enero con la intención específica de entender cómo el matrimonio con la hija de un viticultor le daba el acceso al viñedo que en los términos del derecho civil del período el marido tenía cuando la esposa era la heredera y cuando el régimen era el de bienes mancomunados. Que en esa intención específica el señor don Facundo había evaluado al viñedo, el refugio del señor don Evaristo, como el objetivo y a Dolores como el instrumento de llegar al objetivo. Las dos interpretaciones tenían el mismo hecho de base: la consulta de enero. Lo que las diferenciaba era lo que el hecho de base producía cuando se lo interpretaba desde la primera posición o desde la segunda. Lo que el señor don Evaristo y la señora Amparo no tenían era el instrumento de determinar con certeza cuál de las dos interpretaciones era la correcta. Lo que tenían era lo que los 7 meses del noviazgo y la imagen del señor don Facundo en la sala y la consulta de enero y la noche del sábado 22 de septiembre producían juntos cuando se ponían juntos. ¿Qué piensas tú?, le preguntó el señor don Evaristo a la señora Amparo. La señora Amparo tardó. Era la pregunta del marido que en la esposa tiene el instrumento de la opinión que los 27 años de matrimonio producen cuando el que pregunta quiere lo que la opinión de los 27 años da. Pienso que Dolores tiene que decidir qué hace con lo que sabemos, no nosotros. El capítulo 12. Dolores, lo que la novia tenía que saber.
Dolores Aguirre Rivas estaba en el salón principal de la casa de la calle de Madero a las 9 menos cuarto, cuando la señora Amparo fue a buscarla con el movimiento de la madre que tiene algo para decirle a la hija y que en la noche del sábado del banquete de la boda de la hija tiene la urgencia del que considera que lo que tiene no puede esperar al otro día. Dolores fue con la señora Amparo al corredor del jardín con la expresión de la novia que en la madre que la busca en el banquete de la propia boda tiene la información de que lo que viene tiene el peso que la expresión de la señora Amparo le daba como la señal de ese peso. El señor don Evaristo estaba en el corredor, los tres en el corredor del jardín, con los geranios a las 9 menos cuarto de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877. El señor don Evaristo le contó a Dolores lo que le contó con la versión que en la hija de 22 años merecía la versión más completa y más directa que la situación daba. El señor don Porfirio y el corredor trasero y el perchero, lo que el señor don Porfirio había oído del señor don Serafín y del señor don Cirilo en la mesa del fondo, la conversación con el señor don Serafín en el corredor trasero, y lo que el señor don Serafín le había confirmado sobre la consulta de enero. Dolores escuchó todo con el silencio de los 22 años, que en lo que el padre le da en el corredor del jardín tiene lo que tiene. No la interrumpió. No hizo preguntas mientras el señor don Evaristo contaba. Escuchó. Cuando el señor don Evaristo terminó, Dolores estuvo en silencio durante los segundos que el silencio requería antes de las palabras. ¿El señor Serafín te confirmó que en enero le preguntó sobre el viñedo?, preguntó Dolores. Sí, dijo el señor don Evaristo. ¿Y en enero no le dijo que el viñedo del que hablaba era el tuyo? Dijo que no lo sabía en enero, que lo supo en febrero, cuando Facundo pidió el permiso. Dolores procesó eso. Era la información que el corredor del jardín le había dado con la densidad que describimos. Capítulo 13. Dolores. Lo que los 7 meses habían dado. Dolores Aguirre Rivas tenía en el corredor del jardín de la casa de la calle de Madero a las 9 menos cuarto de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877. Lo que el corredor le había dado sumado a lo que los 7 meses del noviazgo con el señor don Facundo le habían dado. Los 7 meses le habían dado lo que describimos, la imagen del abogado joven de 2 años de práctica con la energía del profesional que construye. La conversación directa que en los 7 meses de visitas en la casa de los Aguirre había producido lo que la conversación directa produce cuando el que la tiene el carácter de tenerla con la directeza que el señor don Facundo tenía. Los eventos de la sociedad aguascalentense, donde los dos habían estado juntos con la presencia que el noviazgo del período produce, en los eventos de la ciudad del interior, cuando el noviazgo es el noviazgo visible que este noviazgo había sido. Y había dado también las conversaciones específicas que en los 7 meses Dolores recordaba como las conversaciones que en el noviazgo se recuerdan, porque tienen el peso de lo que se dice cuando uno le dice al otro, lo que le dice cuando los dos se dicen, lo que se dicen en el noviazgo, con la confianza que el noviazgo produce cuando tiene el carácter de producir esa confianza. Una de esas conversaciones era la conversación del mes de marzo de 1877, un mes después de que el noviazgo había comenzado, cuando el señor don Facundo le había dicho a Dolores en el corredor de la calle de Madero que el viñedo El Refugio era el trabajo que el señor don Evaristo había construido con el criterio que lo distinguía entre los viticultores del altiplano aguascalentense, y que en ese criterio había el tipo de trabajo que el señor don Facundo valoraba como el trabajo que produce lo que produce, porque el que lo hace tiene el carácter correcto para hacerlo.
No había sido la conversación del que en el viñedo ve el patrimonio que quiere administrar. Había sido la conversación del que en el trabajo del padre de la novia ve el tipo de trabajo que valora porque tiene el criterio de verlo y de nombrarlo. Dolores tenía esa conversación en el corredor del jardín con los geranios a las 9:45. Capítulo 14. Dolores y el señor don Facundo. La conversación que no podía esperar. Dolores Aguirre Rivas le dijo al señor don Evaristo y a la señora Amparo en el corredor del jardín a las 9:15 que necesitaba hablar con el señor don Facundo. No el día siguiente, esa noche. El señor don Evaristo y la señora Amparo la miraron con la expresión de los padres que en la hija tienen la persona que acaba de decir lo que acaba de decir, y que en decirlo tiene la razón que describimos. «¿Ahora?», dijo la señora Amparo. «Sí», dijo Dolores, «en el banquete de mi propia boda hay 87 personas. Si lo que tengo que hablar con Facundo lo dejo para mañana, lo que el banquete fue esta noche va a tener lo que no tuvo, porque yo no le pregunté lo que tengo que preguntarle». El señor don Evaristo asintió. Era la lógica que describimos con la claridad de los 22 años, con el criterio de la hija mayor del viticultor y del comerciante de géneros. Dolores fue a buscar al señor don Facundo al salón, con la naturalidad del que en el banquete de la propia boda busca al esposo con el movimiento ordinario de la noche del banquete. El señor don Facundo Serrano Lastra estaba en el grupo del señor don Benigno Gutiérrez y del señor don Timoteo Ruiz, con la conversación de los abogados y los profesionales que en el banquete de uno de los suyos tienen la conversación del oficio con la naturalidad del grupo que tiene el oficio en común. Dolores le dijo lo que le dijo en el momento en que llegó junto a él, con la naturalidad del que tiene algo y que en tenerlo tiene también la confianza de que la noche del banquete da los momentos de los dos que los dos necesitan, cuando los dos necesitan los momentos de los dos. ¿Puedes venir un momento? El señor don Facundo fue con ella al corredor del jardín. Capítulo 15. Dolores y el señor don Facundo en el corredor del jardín. Dolores Aguirre Rivas y el señor don Facundo Serrano. Lastra estuvieron solos en el corredor del jardín de la casa de los Aguirre, en la calle de Madero de la ciudad de Aguascalientes, a las 9:05 de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877. La señora Amparo había vuelto al salón, el señor don Evaristo también. El corredor del jardín era el espacio de los dos, con los geranios de la señora Amparo en las macetas, y la noche del septiembre de Aguascalientes, que tiene el frío del altiplano de septiembre, que en la ciudad de la uva y del viñedo tiene el frío específico del altiplano del centro norte del México cuando septiembre llega al altiplano. Dolores le dijo al señor don Facundo lo que le dijo con la directeza que describimos. Facundo, ¿fuiste a la notaría del señor Serafín en enero a preguntarle sobre el régimen de bienes del matrimonio con la hija de un viticultor? El señor don Facundo tardó con el tardarse del hombre de 28 años, que en la pregunta de la esposa que acaba de casarse con él hace 5 horas en la parroquia de Aguascalientes, tiene lo que la pregunta de Dolores, en el corredor del jardín. A las 9:05 producía en él, con la velocidad que la situación le daba, como el tiempo disponible para él, en tardarse. Luego dijo lo que dijo con la honestidad del que en la situación que tiene frente a él tiene el instrumento de la honestidad, cuando el instrumento de la honestidad es el único que le queda disponible, cuando lo que tiene frente a él es la directeza de Dolores, en el corredor del jardín con los geranios y el frío del septiembre del altiplano. Sí, dijo el señor don Facundo. Capítulo 16. Lo que el señor don Facundo dijo. Su versión. El señor don Facundo Serrano.
Lastra le dijo a Dolores en el corredor del jardín lo que tenía para decirle con la versión del señor don Facundo de la consulta de enero y de lo que la consulta de enero había tenido en los términos que el señor don Facundo tenía para darle. En enero de 1877 era el abogado de 2 años de práctica en Aguascalientes, con la clientela que 2 años habían producido y con la situación económica del abogado joven que en 2 años ha construido lo que 2 años construyen cuando los 2 años son los 2 años y cuando lo que se construye en 2 años es lo que los 2 años permiten construir. No más. En enero de 1877 había evaluado lo que el señor don Facundo evaluó con los instrumentos que el abogado de 2 años de práctica tiene cuando evalúa lo que tiene disponible como el instrumento de la situación que quiere construir, que el matrimonio con la hija de una familia de posición de Aguascalientes era parte de la construcción de lo que el abogado joven necesitaba para construir la posición que quería tener en la ciudad donde ejercía. No el matrimonio como el único instrumento de esa construcción, como uno de los instrumentos que la situación producía como los disponibles. Había ido a la notaría del señor Serafín en enero a preguntar lo que preguntó con las preguntas que un abogado joven tiene cuando evalúa el matrimonio como uno de los instrumentos disponibles para la construcción de la posición que quería construir. ¿Cómo funciona el régimen de bienes en el matrimonio con la heredera de un patrimonio agrícola? ¿Cuáles son los derechos del marido sobre ese patrimonio? ¿Y qué produce el matrimonio en los términos económicos que el marido tiene disponibles cuando se casa con quien se casa? Lo que el señor don Facundo le dijo también a Dolores era lo que venía después de lo que había ido a preguntar al señor Serafín, que en los eventos de la sociedad aguascalentense de los meses siguientes había conocido a Dolores con la imagen que el conocer de los meses siguientes le había dado, y que lo que el conocer de esos meses había producido en él era distinto de la evaluación de enero. ¿Distinto cómo?, preguntó Dolores. El señor don Facundo la miró. Era la pregunta que Dolores tenía el derecho de hacer con la directeza que la situación requería. Distinto en que en enero evaluaba el matrimonio con la heredera de un viñedo como un instrumento de lo que quería construir. Y en los meses siguientes, cuando te conocí en los eventos de la ciudad, lo que evaluaba ya no era el viñedo, eras tú. ¿Cuándo cambió?, preguntó Dolores. Cuando pedí el permiso de tu padre en febrero, dijo el señor don Facundo. Antes de ir a pedírselo a tu padre, en enero todavía tenía la evaluación que tenía. Cuando fui a pedírselo en febrero, ya no tenía la misma evaluación. Tenía lo que los meses entre enero y febrero me habían dado del conocerte en los eventos de la ciudad. Víselo, capítulo 17. Dolores. La evaluación en el corredor. Dolores Aguirre Rivas tenía en el corredor del jardín de la casa de los Aguirre a las 9:15 de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877, lo que el corredor le había dado desde las 9:15 hasta ese momento, la confirmación del señor don Facundo de la consulta de enero, la versión del señor don Facundo de lo que la consulta había tenido en el mes de enero y de lo que los meses siguientes le habían dado, y la distinción que el señor don Facundo hacía entre lo que había evaluado en enero y lo que había evaluado cuando fue a pedir el permiso en febrero. La evaluación que Dolores tenía que hacer era la evaluación de los 22 años con el criterio que describimos aplicado a la información que el corredor del jardín le había dado. La evaluación tenía lo que describimos como las 2 interpretaciones posibles de la consulta de enero, y tenía también lo que la versión del señor don Facundo le añadía a esas 2 interpretaciones, que él mismo reconocía que en enero la evaluación era la evaluación del instrumento y que en los meses entre enero y febrero había cambiado a algo distinto.
Lo que cambiara a algo distinto decía sobre el señor don Facundo en los términos de lo que el cambio puede decir, era lo que la evaluación de Dolores tenía que evaluar. Las posibilidades eran las que el cambio produce como las posibilidades, que el cambio era real y que lo que el señor don Facundo describía como el resultado de los meses entre enero y febrero era lo que esos meses le habían dado con la honestidad del que describe lo que le ocurrió sin el beneficio de la versión que lo favorece. O que el cambio era la versión que el señor don Facundo construía en el corredor del jardín, con los geranios y el frío del altiplano a las 9:15, porque era la versión que la situación requería que construyera. Los 7 meses del noviazgo y la conversación del mes de marzo sobre el trabajo del señor don Evaristo en el viñedo, el refugio, eran el instrumento que Dolores tenía disponible para evaluar entre las dos posibilidades. No la certeza de la que solo la versión correcta da cuando la certeza está disponible. El instrumento de los 7 meses y de lo que los 7 meses habían dado. Capítulo 18. Dolores. Lo que decidió en el corredor Dolores Aguirre Rivas le dijo al señor don Facundo Serrano Lastra en el corredor del jardín de la casa de la calle de Madero a las 9:20 de la noche del sábado 22 de septiembre de 1877, lo que tenía para decirle con la directeza que describimos y con los 22 años del criterio que describimos. Lo que me dijiste sobre el trabajo de mi padre en el viñedo en la conversación de marzo, dijo Dolores. ¿Lo dijiste con lo que tenías de mi padre del conocerlo en los eventos? ¿O lo dijiste porque el viñedo era el viñedo y el trabajo de mi padre era el trabajo que cualquiera que evaluara lo que en enero evaluabas, valoraría cuando lo veía? El señor don Facundo tardó. Era la pregunta más específica de las que Dolores había hecho en el corredor y la que más directamente llegaba al punto que la evaluación de Dolores tenía como el punto central. Con los dos, dijo el señor don Facundo, con lo que tenía de tu padre del conocerlo y con lo que el viñedo era en los términos de lo que en enero evaluaba. Una pausa. No te puedo decir que en marzo ya no tenía nada de la evaluación de enero. Te mentiría. Lo que te puedo decir es que en marzo ya no era lo que enero producía como lo único. Dolores procesó eso. Era la respuesta honesta del que en la pregunta difícil no da la versión perfecta, sino la versión que tiene, aunque la versión que tiene no sea la perfecta. ¿Y ahora?, preguntó Dolores. Ahora tengo lo que los 7 meses tienen más, lo que el corredor del jardín de esta noche tiene, dijo el señor don Facundo. Y lo que el corredor del jardín de esta noche tiene es lo que tienes el derecho de tener y lo que yo tengo la responsabilidad de darte cuando me lo preguntas con la directeza con que me lo preguntaste. Dolores lo miró durante el momento que lo miró con los 22 años, y el corredor, y los geranios, y el frío del altiplano. El viñedo, el refugio, lo va a heredar mi hermano cuando mi padre ya no esté, dijo Dolores. No yo. Hay un testamento. Lo que yo heredo es la participación en el almacén, no el viñedo. El señor don Facundo procesó eso en silencio. ¿Lo sabías?, preguntó Dolores. No, dijo el señor don Facundo. Capítulo 19. Lo que el testamento del señor don Evaristo producía. La información que Dolores le había dado al señor don Facundo en el corredor del jardín a las 9:20 era la información que el corredor del jardín producía como la información que cambiaba lo que la consulta de enero había tenido en los términos que la consulta de enero había tenido. El señor don Facundo Serrano Lastra había preguntado al señor Serafín en enero sobre el régimen de bienes del matrimonio con la heredera de un viñedo. Lo que el señor don Facundo no sabía en enero y lo que Dolores le acababa de decir en el corredor era que lo que Dolores iba a heredar no era el viñedo, sino la participación en el almacén. El testamento del señor don Evaristo,
que el señor Serafín había redactado en el mes de agosto de 1875 con la fe pública de la notaría, establecía lo que el señor don Evaristo había considerado que era la distribución correcta del patrimonio entre los dos hijos. El viñedo, el refugio al hijo Rodrigo, que era el hijo mayor, y la participación en el almacén de la calle de Madero a la hija Dolores. Lo que eso producía, en los términos de la consulta de enero del señor don Facundo, era lo que Dolores había calculado con la rapidez que el corredor del jardín producía cuando la situación requería el cálculo rápido. Que si el señor don Facundo había ido en enero a la notaría a preguntar sobre el acceso al viñedo mediante el matrimonio con la heredera del viñedo, y si lo que Dolores iba a heredar no era el viñedo sino el almacén, entonces la consulta de enero tenía lo que tenía en los términos del instrumento que la consulta de enero había evaluado, y que el testamento del señor don Evaristo producía como la información que el señor don Facundo no había tenido en enero cuando evaluó lo que evaluó. Lo que el señor don Facundo dijo cuando procesó lo que Dolores le había dicho era lo que dijo, no con el tono del desconcertado ni con el tono del que, en la información que recibe, tiene la reacción que el desconcertado tiene cuando recibe algo que no esperaba, con la honestidad que describimos como el instrumento del señor don Facundo en el corredor del jardín. La participación en el almacén del señor don Evaristo, dijo el señor don Facundo, es lo que la participación en el almacén del señor don Evaristo es, no el viñedo, no lo que la consulta de enero evaluaba, lo que el testamento establece. ¿Y eso cambia lo que el corredor del jardín tiene para ti esta noche?, preguntó Dolores. El señor don Facundo tardó con el tardarse que describimos. No, dijo. Dolores lo miró. Era la respuesta que había llegado después del tardarse y que en el tardarse tenía lo que el tardarse tiene cuando la respuesta requiere el tardarse antes de llegar y que en llegar llega con lo que tiene. ¿Por qué no?, preguntó Dolores. Porque en el corredor del jardín de esta noche lo que tengo no es la evaluación de enero, dijo el señor don Facundo. Tengo los 7 meses, y lo que los 7 meses tienen más la honestidad de este corredor. Y la honestidad de este corredor dice lo que dice sobre lo que tienes el carácter de preguntar y de exigir cuando la situación te da lo que esta noche te dio. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que la mesa del fondo dejó. Lo que la conversación del señor don Serafín Montes y del señor don Cirilo Estrada en la mesa del fondo del corredor trasero de la casa de los Aguirre, en la calle de Madero de Aguascalientes, la noche del sábado 22 de septiembre de 1877, dejó en los que tuvieron. Lo que tuvieron era lo que queda cuando las historias que tienen la complejidad de esta tienen el tiempo para que el tiempo las procese con la perspectiva que el tiempo da. El señor don Porfirio Leal Cisneros había ido al perchero en busca del pañuelo y había oído lo que oyó sin buscarlo. Lo que hizo con lo que oyó era lo que el médico de la familia, que tiene la responsabilidad que el médico de la familia tiene cuando recibe información que concierne a la familia, hace. Fue al señor don Evaristo, no porque fuera la decisión más cómoda, porque en la información que tenía y en la responsabilidad que el médico de la familia tiene con la familia, la decisión de ir al señor don Evaristo era la decisión que describimos. El señor don Serafín Montes había dicho en la mesa del fondo lo que había dicho al señor don Cirilo, con la naturalidad de la conversación de los dos, que en los banquetes de las familias que conocen tienen la información que tienen, y que en tener esa información tienen la conversación que la tienen cuando se creen solos. No había evaluado que la consulta del señor don Facundo en enero merecía ser llevada al señor don Evaristo en febrero, cuando en febrero supo que el señor don Facundo se había comprometido con Dolores. Había evaluado
que la consulta era la consulta de un abogado joven sobre los regímenes de bienes del matrimonio. Y en la mesa del fondo del corredor trasero lo había evaluado con la distancia que la noche del sábado y el vino del viñedo El Refugio y la conversación con el señor don Cirilo producían cuando se juntaban. Dolores Aguirre Rivas había recibido la información del corredor del jardín con lo que describimos. No la ignoró, no la aceptó sin la verificación que la verificación requería, y no tomó la decisión sin hablar directamente con el señor don Facundo en el corredor del jardín a las 9 de la noche del propio banquete. Eso era lo que los 22 años del criterio que describimos producían cuando la situación les daba lo que la situación les dio. Lo que la pregunta final del corredor del jardín produjo en los años que siguieron al sábado 22 de septiembre de 1877 era lo que las conversaciones del corredor del jardín a las 9 de la noche del banquete de la boda producen cuando los que las tienen el carácter de tenerlas con la honestidad que el corredor del jardín de esa noche tuvo. El señor don Facundo Serrano Lastra tenía en los años siguientes al sábado de septiembre lo que describimos: el matrimonio con Dolores, la participación en el almacén de la calle de Madero, que el testamento del señor don Evaristo establecía para la hija, y la práctica de la abogacía, que en los años del porfiriato, que el régimen de Díaz construyó desde el año de 1877, producía para los abogados del interior del país la demanda que el porfiriato producía para los profesionales del derecho cuando el régimen construye lo que el régimen construyó con los instrumentos del derecho que el régimen requería. En Aguascalientes, cuando en los años siguientes se recordaba el banquete de la boda de Dolores Aguirre con el señor don Facundo Serrano, en el septiembre del 77, lo que se recordaba tenía la forma que describimos. La conversación de la mesa del fondo del señor don Serafín y del señor don Cirilo, el perchero del señor don Porfirio y el corredor del jardín a las 9 de la noche con Dolores y el señor don Facundo, y los geranios de la señora Amparo y el frío del altiplano de septiembre. Lo que ese corredor del jardín había producido en los dos era lo que describimos. Y lo que ese producir tenía en los años que siguieron era lo que tiene cuando los que lo producen tienen el carácter de construir con lo que produjeron lo que se construye cuando se construye con la honestidad que el corredor del jardín de esa noche había tenido. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. El señor don Serafín tenía la obligación de ir en febrero a decirle al señor don Evaristo lo de la consulta de enero cuando supo que el señor don Facundo se había comprometido con Dolores, o la confidencialidad del cliente en la consulta notarial pesaba más que esa obligación. Y la distinción que el señor don Facundo hace entre lo que evaluaba en enero y lo que evaluaba en febrero cuando fue a pedir el permiso, es una distinción real que describe un cambio genuino, o es la distinción que cualquier hombre en esa situación construiría para protegerse cuando lo que construyó en enero llega al corredor del jardín en la noche del banquete. Y Dolores, que le dice al señor don Facundo que el viñedo no lo heredará a ella sino el hermano, fue esa la prueba más inteligente que la situación producía como la prueba disponible, o fue el golpe que le dio al señor don Facundo para ver cómo respondía cuando el instrumento que había evaluado ya no estaba. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias. Los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos.
Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.